Quiero invitarle, si es tan amable, a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Yo voy a leer los versos 1 y 2. Usted me sigue ahí con su lectura, por favor, para comenzar nuestro tema de este día. Dice Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Quiero compartirle un tema que le he titulado, y le pido poner atención en el tema porque se lo voy a aclarar al final ya del sermón. Esto es para que se quede hasta el final. El tema se llama primero tu viga y después mi paja. Primero tu viga y después mi paja. ¿Quedó claro? Muy bien. Póngase buzo, En esta ocasión, mis hermanos, Jesús trata un asunto cuyo tema central es el juzgar a los demás. Mismo que enseñó junto con otros temas muy importantes que tienen que ver con el comportamiento de los hijos de Dios. El comportamiento de los hijos de Dios. Temas como el amor hacia los enemigos. Por sus frutos los conoceréis. Los 2 cimientos. La regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten. Temas que quedaron plasmados por Mateo en paralelo con Lucas. Tú puedes leer los temas de Mateo 7 en Lucas 6. Y que después Pablo y Santiago enseñarían también a los cristianos de su tiempo. El tema de juzgar a los demás es un tema en el que todo cristiano debe documentarse bien y bíblicamente, ya que la ignorancia en este tema provoca que surjan juicios incorrectos, desmedidos e innecesarios hacia el prójimo. Primeramente, cuando Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, una gran mayoría de personas creyentes, con una buena intención de interpretar estas palabras de Jesús, simplemente dicen, no critiques para que no te critiquen, o no juzgues a nadie para que nadie te juzgue, censurando todo tipo de crítica. Y yo quiero decirle que Jesús, al decir no juzguéis para que no seáis juzgados, Él no se refería a que ningún tipo de crítica está permitida. No. El maestro no está condenando la crítica en general. Jesús no está diciendo que el juicio está prohibido en todos los sentidos. No. De hecho, Jesús mismo mandó desenmascarar a los falsos maestros, juzgando. Él dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿No es eso acaso un juicio? Así es. ¿Sabe usted lo que significa juzgar? Juzgar significa distinguir. Así de sencillo, distinguir. Él está juzgando a los que son lobos rapaces y los está desenmascarando y dice, por sus frutos los conoceréis. Juzga y declara abiertamente su comportamiento de los falsos maestros para proteger a sus ovejas. Y los pastores de hoy son responsables, basándose en la Biblia y en el discernimiento espiritual, son responsables de juzgar y de desenmascarar a tiempo a los falsos que buscan lastimar a la iglesia. Esa es una manera de juzgar correcta, que tiene un propósito correcto: proteger, desenmascarar al que es falso, distinguirlo, discernirlo por la Biblia, hacerlo correctamente, juicio justo, y proteger. Tiene un propósito santo. Pablo enseñó también claramente
que debiéramos ejercitar disciplina en la iglesia cuando alguien falla, y si está obstinado en seguir fallando, hay que juzgar. Pablo les dijo a los corintios: de ese hombre que ustedes tienen dentro de la iglesia y se está acostando con su madrastra y no hacen nada, yo ya juzgué y les voy a pedir que por favor lo saquen de la iglesia, y que allá en el mundo pruebe lo que deba probar y lo que quiera hacer, a ver si allá se arrepiente cuando toque fondo. Eso significa: el tal se ha entregado a Satanás. Pablo juzgó rectamente, porque debe de haber disciplina en la iglesia, y para eso es necesario el juicio, pero el juicio correcto, el juicio en la autoridad de Dios, que es quien decide en todo asunto y no el hombre. ¿Cómo decide Dios? A través de la Biblia. El pastor saca la Biblia, saca los argumentos bíblicos, los mandamientos, y así es como se juzga rectamente. ¿Qué quiso decir entonces Jesús cuando dijo no juzguéis? Recuerde usted que nuestra Biblia es traducción de idiomas hebreo, griego, arameo, y al tenerla nosotros en castellano tenemos que indagar a qué se refería el original cuando fue escrito. Cuando Jesús dijo no juzguéis, lo que Él está haciendo es un llamado a discernir antes de ser negativo. Jesús se refiere a evitar por completo la crítica y la actitud de juicio con que se derriba a otros a fin de ponerse encima uno mismo. Ese es el tipo de juicio que Cristo prohíbe, debido al daño que causa en todo tipo de relación humana, en la que usted me diga, ser negativo y criticar sin discernimiento previo provoca daños terribles y muchas veces irreversibles en la hermandad de la iglesia, en las amistades, en el matrimonio, en la familia, en las relaciones laborales y en las relaciones ministeriales. Juzgar y criticar sin discernimiento previo provoca daños aún irreversibles. ¿Cuántas veces aquel hermano en la iglesia pudiste haber tenido una relación buena con él, edificante, próspera en el sentido del espíritu, y no se pudo porque juzgamos mal y no hubo relación? ¿Cuántas veces una persona quiso ser tu amigo, tu amiga, tú lo intentaste también, y por un mal juicio, por una mala información, por querer precipitar tu crítica, no hubo amistad? En el matrimonio, ¿qué puedo decirte? Pan de cada día, conocer bien cada situación para tratarla en lugar de juzgar prematuramente y provocar daños. En la familia también, en las relaciones laborales, en tu trabajo, ¿cuántas veces juzgas a tu patrón? O el patrón juzga a los empleados si no hay un arreglo, hay inclusive injusticias. Pero ¿quién es el causante? Tenemos que examinarnos primero a nosotros mismos. En todas estas áreas, mi hermano, es donde el juicio sin discernimiento causa daños. Fuera de estas áreas no hay ningún problema, no afecta en nada. Pero en estas 5 áreas afecta todo. Todo juicio basado en la crítica negativa, desmedida, especulativa, ni sabes y ya estás juzgando, y discriminatoria, todo ese tipo de crítica divide, dolorosamente divide, y destruye la unidad del Espíritu Santo que tanto debemos valorar y de cuidar. Quiero invitarle por favor a que busque un versículo, pero quiero pedirle que no lo lea hasta que yo le indique. Pambal que lo lea, ¿sale? Primero de Samuel 17:28. Búsquelo. Si no tiene Biblia, acérquese con un cristiano, ¿sale? Primero de Samuel 17:28. Ábralo, apártelo, guárdelo, déjelo abierto ahí, porque le quiero narrar lo que sucedió antes de este versículo, y entonces usted y yo lo vamos a leer, ¿de acuerdo? Bien. Primero de Samuel 17:28. Ahí déjelo, por favor. Mire, el rey David es el protagonista de este capítulo, como en muchos del libro de Samuel. El rey David, siendo apenas un jovencito, tuvo una experiencia muy aplicable a nuestro tema: el juicio precipitado.
Los tres hijos mayores de Isaí, escuche, se llamaban Eliab, Abinadab y Sama. El papá de David y de estos tres otros jóvenes se llamaba Isaí. Isaí era el más chiquito. David, discúlpeme, era el más chiquito. Isaí era el papá, los hermanos Eliab, Abinadab y Sama. Ahora sí. David era el menor de ellos y él ya se había regresado en este momento de la narración a la casa de su padre. Venía de con Saúl, del rey, de servirlo, y se vino a Belén. David servía a su padre cuidando a las ovejas de su padre en Belén, mismo lugar donde nació Jesús. Es hermoso, ¿no? Que haya sido el mismo lugar y años después nació el rey ahí. En aquel tiempo de guerra apareció Goliat. Yo sé que usted conoce a Goliat o ha oído hablar de él. Y salía Goliat para amedrentar y desafiar a Israel por la mañana y por la tarde. Durante 40 días lo hizo y causó temor, y nadie le quería hacer frente a Goliat. ¿Cuántos han oído esta historia? ¿Todos? ¿Le gusta? Hermosa historia, ¿no? Cada vez que la leemos conmueve una vez más, ¿no? Bueno, David estaba con las ovejas de su padre, obediente. Pero su padre lo llamó y le dijo: David, ven, quiero que hagas algo. Quiero que lleves pan a tus hermanos que están en la guerra y que veas si están bien y me vengas a decir que están bien. Y de paso te voy a pedir que le lleves estos quesos al jefe del ejército, que es mi amigo. Y bueno, pues David obedece, encarga a alguien las ovejas, prepara su carga y se va temprano. Y David llega al campamento, mis hermanos, justo cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. En ese momento David llega. Yo creo que alcanzó a oír los gritos y le pegó más fuerte al burrito para llegar, ¿no? No dice si iba en burro, en caballo, a pie. Bueno, pero aceleró su marcha para llegar. David dejó su carga con el que guardaba el bagaje, dice ahí el capítulo, y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Lo primero que hizo fue: ¿dónde están mis hermanos? Quiero ver si están bien. Obedeció a su padre y quería a sus hermanos, fue a ver si estaban bien. Hasta este momento yo quiero preguntarle a usted, ¿no le parece que la historia va muy bien y muy a gusto, muy armoniosa? ¿Le gusta la historia? Los que están dormidos, ¿qué opinan? A mí también me gusta. Vamos a continuar, mire. Mientras David hablaba con sus hermanos: ¿cómo están? ¿Bien? Mi papá quiere saber cómo están. Los saludaba, les dio un pan. En ese momento Goliat volvió a salir de entre los filisteos y se puso en medio de los dos campamentos. Agresivo Goliat, ¿verdad? Y volvió a retar a Israel con las mismas palabras, diciendo: ¿para qué salen a pelear? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Minimizándolos, ¿verdad? Escojan a un hombre que venga contra mí, y si me vence, nosotros los filisteos seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes los israelitas serán nuestros esclavos. Eso lo repitió todos los días, solo que ese día David lo escuchó. Todos los varones de Israel que veían a Goliat huían con gran temor, dice la Biblia. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él. Empezó a preguntar. Imagínese a David, 17 años, 18, chavo, ¿verdad? Con su morral, sus guaraches ahí. Bueno, llega y le dice a los hombres que estaban ahí: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Qué harán? Y dice David: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Valiente, ¿no? Otra vez le pregunto, por lo que llevamos hasta aquí, ¿qué opina usted de la mentalidad de David? ¿Qué opinan? Excelente, dice la hermana. No por nada está escrito que era un joven conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Por eso. Y los hombres le dijeron a David diciendo: mira, David, al que logre vencer a Goliat, el rey le dará grandes riquezas, le dará a su hija y lo eximirá de impuestos a él y a su casa, a la casa de su padre. ¿Qué tal? Grandes riquezas, casarse con la princesa y quedar libre de impuestos. ¿Qué tal? ¿Qué sorteo del técnico? Nada, ¿verdad? No. Usted ya sabe lo que pasó. Yo cuando era chiquito, Chuy García me cargaba en el cunero y me contaba esta historia. Y yo ya sé lo que pasó.
de esta, una de las historias más hermosas de la Biblia. David enfrentó al gigante sin usar una espada, lo descalabró con su honda y le cortó la cabeza a Goliat con su propia espada y guardó la espada de recuerdo, la de Goliat. No sé cómo la arrastró, pero se la llevó. Un hermoso desenlace en la historia, pero desgraciadamente, antes de ese final feliz, rebobinamos, rebobine un poquito. Le pasa un momento incómodo a David, de esos que usted dice cuando usted está muy contento en una carne asada y de repente alguien dice algo y usted, también que íbamos. ¿Le ha tocado decir eso o pensarlo por lo menos? También que íbamos. Y que debemos ver, mi hermano, porque atañe a nuestro tema. Ahora sí lea por favor conmigo primero de Samuel 17:28. ¿Lo tiene? Léalo con atención. Dice: y oyéndole hablar Eliab su hermano, antes de matar a Goliat, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab, se encendió en ira contra David. Y le dijo: David, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. También que íbamos. ¿Qué opina usted de la actitud y el juicio repentino del hermano mayor de David? El hermano mayor. La pregunta de David con respecto a la recompensa que recibiría el que venciera a Goliat, yo le pregunto, mi hermano, ¿llevaba mala intención? ¿Sí o no? No. Pero su hermano mayor lo malentendió y lo juzgó. Lo acusó de descuidar sus obligaciones, de ser un desobligado. Lo acusó de arrogante, de mala onda, así es la traducción del hebreo, y de entrometido. Desobligado, arrogante, mala onda y metiche. Ay, qué sorpresa, ¿no? A ver, ¿por qué le habrá dicho Eliab a David? ¿Ya notó usted, mi hermano, que al principio del versículo le dice Eliab a David: yo conozco, a mitad del verso, yo conozco. ¿Qué es yo conozco? Yo sé, David, yo sé, me consta que eres un arrogante, un mala onda, un entrometido y un desobligado. Me consta. Le consta. ¿Por qué le habrá dicho Eliab a David: yo conozco, yo sé que eres todo eso? Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿andaba David de desobligado? ¿Quién lo envió a hacer ese trabajo de llevar el pan y revisar a sus hermanos? ¿Su papá obedeció? ¿Eso es ser desobligado? ¿Fue arrogante David? No, sintió un celo por la seguridad de su pueblo y dijo: ¿quién es este incircunciso para que esté amedrentando a mis hermanos, a mi pueblo? Iba a ser rey, tenía casta, tenía agallas de rey. ¿Eso es ser arrogante? No, quería hacer algo. ¿Fue malo en su corazón? No, le llevó pan a su hermano. Yo creo que hasta estaba masticando el pan que David le llevó a Eliab cuando le dijo todo eso. Mira, David, yo sé que eres un arrogante. Masticando el pan que su hermano le llevó, ahí todo con mermelada, bien sabroso, y echándole el juicio a David. ¿Fue malo de corazón? Yo no lo creo. A mí no me consta. ¿Fue de entrometido David? No. Si mostró interés por sus hermanos y su pueblo en medio de un gran aprieto, ¿eso es ser entrometido? ¿Qué opina usted? No. Entrometido es el que se acerca pero no ayuda, ¿verdad, Eliab? Y aparte se pone a criticar. Mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Dice la Biblia. No se crea, no lo voy a buscar, ni le vaya a decir al pastor Chuy, porque Pablo dijo a los romanos: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. A menudo, mis hermanos, los pecados que vemos en otras personas con claridad
son los que tienen raíces en nosotros. Si nos examinamos, descubriremos que cometemos el mismo pecado en las más diversas formas socialmente aceptables. Tal es el caso de un chismoso que critica con obstinación a aquellos que también chismean de él. Tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué fue, mis hermanos, entonces lo que llevó a Eliab a precipitarse así? ¿De dónde le brotó ese juicio tan sorprendente hacia su hermano menor? ¿De dónde? Mire, suponiendo que este versículo de Eliab produjera un olor, no sé usted, mi hermano, pero a mí me da un olor de envidia. ¿No le da un olor como envidia? Eliab le tocó ver cuando David fue ungido en su casa. Samuel llegó creyendo que Eliab iba a ser el ungido y Dios le dijo, ese no es. Y le dijo a Eliab, tú no eres, lo siento. ¿Quién más está aquí? Abinadab, tampoco tú eres, discúlpame. ¿Quién más está aquí? Sama, tampoco eres tú. ¿Quién falta? David, un chavito que anda allá cuidando ovejas. Tráiganlo. Traen a David y en medio de los tres, David llega todo ahí oliendo a borrego y le echan el aceite. Eliab viendo, ¿qué habrá sentido? Y luego se la cuento peor, como dice el pastor Chava. La Biblia dice que David era hermoso, rubio y de buen parecer. Yo entiendo a David. A veces es duro esas críticas. Sí. Eliab tenía miedo de Goliat. ¿Verdad que sí tenía miedo de Goliat también? Siendo un adulto, era el hermano mayor, era soldado con cierta experiencia, se sentía responsable. ¿Cuántas veces un hermano mayor se siente responsable de poner el ejemplo a los más pequeños? Pero se pone nervioso y despotrica, ¿verdad? Se sintió nervioso y en ese momento de tensión apareció su hermanito David presumiendo de valiente y lo puso nervioso a Eliab. Todas esas situaciones, el haber ungido a David, el que haya sido un joven hermoso, el hecho de que llegó valiente ahí frente a la guerra, pusieron nervioso a Eliab. Sí, la situación lo puso nervioso y se precipitó. Pero mis hermanos, lo cierto es que no se controló y su juicio fue sumamente ofensivo. El pecado de la envidia hace al hombre cometer otro pecado peor, es el de menospreciar y ofender al hermano, al prójimo. Los comentarios de David, su pregunta por la recompensa, como su opinión valiente contra Goliat, pusieron nervioso a Eliab. Y lejos de meditar Eliab en las palabras de su hermano y en la actitud valiente con la que Dios lo estaba impulsando, lanzó una fuerte crítica con las intenciones de desacreditar a David. Fíjese, mi hermano, leyendo un poquito, yo estaba leyendo un principio en lógica. En el estudio de la lógica existe una técnica conocida como argumento ad hominem, que en latín significa argumento contra el hombre. Si usted se da cuenta, ahorita que se lo explique, usted se va a dar cuenta que esto es muy usado en los debates de política. Consiste en lo siguiente: cuando una persona sostiene un debate contra otra, si el opositor se le adelanta con un buen argumento, el primero lo ataca con un argumento que desacredite su carácter, aunque el argumento sea falso. Y sucede mientras no se le compruebe la veracidad al argumento. ¿No hacen eso los políticos? ¿Por qué? Por ganar votos, por ir adelante de los otros, por desacreditar al otro político y su carácter para que él siga adelante. Se te adelanta, hablas mal de él y te le emparejas. Eso crees, porque eso es lógica, no es la Biblia. Y qué triste que el hombre saque estas conclusiones, ¿no? Yo lo estaba leyendo y dije, ¿es cierto eso? Hasta lo vi en varias páginas y dije, sí es cierto. Ad hominem, técnica de lógica. Bueno, ¿será que Eliab, mi hermano, sintió que David se le adelantó y le aplicó la técnica? David no estaba compitiendo, pero Eliab lo tomó así.
Muchas veces sentimos que compiten con nosotros y no es así, y lanzamos el juicio. Ciertamente las palabras de David tenían razón. Goliat era un incircunciso. Lo que estaba haciendo no debía haber sido permitido por Israel, sabiendo que era el ejército del Dios viviente. Las palabras de David tenían fuerza y tenían razón. Dios ya lo estaba proyectando hacia su futuro como rey. Pero las palabras de David le cayeron como patada de mula a Eliab. Se sintió intimidado y ¿qué hizo? Se defendió difamando a David. Difamar es decir algo falso. Los enemigos de nuestro Señor Jesucristo usaban la misma táctica al difamar su carácter. Los fariseos veían cómo Jesús con su mensaje verdadero ganaba cada vez más seguidores. Y ellos hablaban mal de Jesús para que dudaran de él y dejaran de seguirlo. En una ocasión dijeron: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Usted cree que Jesús echaba a los demonios por Belcebú? No, eran difamaciones para poner en mal el carácter, porque había envidia. A diferencia de cualquier hombre, Jesús no argumenta para adelantársele a nadie. Él no necesita eso. Él hablaba su palabra y aunque dejaba a todos atónitos, su propósito era salvarlos. No era adelantárseles o competir con ellos a ver quién hablaba mejor. Jesús hablaba su palabra para salvarlos, pero ellos insistían en argumentar contra él. ¿Qué respondió David a su hermano? Me acompaña ahí donde espero no haya cerrado su Biblia. Primero de Samuel 17:29. ¿Cómo le respondió David a su hermano? Verso 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? Se lo leo en versión Dios habla hoy. ¿Qué he hecho ahora? Contestó David, si apenas he hablado. ¿Entiende usted conmigo lo que David está tratando de hacer? Le está diciendo, imagíneselo volteando hacia Eliab. Eliab le lanzó aquel juicio injusto, y David debió haber volteado y le ha de haber dicho: ¿qué pasó, Eliab? ¿Qué pasó, carnal? Carnal, si yo nomás preguntaba. Esa es versión Julio habla hoy. ¿Ya notó usted que David no respondió con maldición ni amenazas? Porque la respuesta calmada quita la ira. Y sabemos que las críticas no lo detuvieron. De estar con su hermano Eliab y haber recibido ese golpe tan triste, se fue a matar a Goliat. No, nada lo detuvo. Pero ese es otro tema que hablaremos después. Que nada lo detuvo a David, ni siquiera las críticas tan fuertes. Lea por favor el verso 30, mi hermano, de 1 de Samuel 17. Ahí mismo, verso 30. ¿Lo tienen todos? Diga, ayúdenme a leer en voz alta las primeras palabras. Aquí. Y apartándose de él. ¿Quién se apartó de él? David de Eliab. Se apartó de su hermano. Se apartó de su hermano. Entre las consecuencias tristes de emitir un juicio precipitado, especulativo y discriminatorio está la división. David en ese momento tuvo que apartarse de su hermano. ¿Quién quiere estar con una persona que solo te está juzgando? Es triste, pero así es. Se tuvo que apartar. Adiós, hermano. Adiós, hermano. Ahí te ves. Yo tengo una misión que cumplir. ¿No me quieres ayudar? Yo voy solo. ¿Piensas que soy mala onda y que mis intenciones? Está bien. Yo solo preguntaba. Tranquilo, David, ¿verdad? David en ese momento tuvo que apartarse de su hermano. Si tú eres muy dado a estar observando, juzgando y hablando de las obras de los demás, ahora ya sabes por qué te estás quedando solo. Por cierto, ¿sabía usted cuál es el segundo nombre de Satanás? Su primer nombre es el acusador. Acusador significa alguien que juzga para destruir, no que juzga para restaurar. Juzga para destruir, eso es acusar.
El segundo nombre de Satanás es el antagonista. Usted lo puede investigar, que significa el opositor. Y la operación aritmética favorita de Satanás es la división. Satanás no sabe multiplicar, él solo sabe dividir. Eso lo leí en su Facebook de él. Así que si tus juicios han causado división en tu familia, ya sabes quién ha sido tu consejero. Jesús dijo una vez: el que no es conmigo está contra mí. No hay tercera opción. Julio, yo no estoy ni con Jesús ni con Satanás. No, no. ¿No estás con Jesús? Estás del otro lado. No hay tercera opción. Mire, hablando de juzgar, yo le quiero mencionar, si me permite, esta es una ilustración que me compartió el pastor Chuy Olivares y se la voy a compartir antes de que él me la gane. Le voy a mencionar las acciones más cotidianas del currículo de 3 personajes conocidos en la historia. 3 personas conocidas en la historia, para que usted juzgue quién de los 3 fue la mejor persona. ¿De acuerdo? Características de la primera persona: fue amigo de políticos corruptos, consultaba astrólogos, tenía 2 mujeres, era fumador y alcohólico. Número 2, fue expulsado de su oficina. La segunda persona fue expulsado de su oficina varias veces, a menudo dormía hasta el mediodía, fumaba opio en el colegio y bebía whisky todas las tardes. Número 3, fue condecorado como héroe de guerra, vegetariano, no bebía alcohol ni fumaba, fue fiel a su esposa y de inspiración a millones de personas. ¿Cuál fue la mejor persona? La 3. Déjeme decirle quién fue la primera persona. La primera persona, el que tuvo 2 mujeres y era fumador y alcohólico, era Franklin Roosevelt, presidente número 32 de Estados Unidos, quien ganó 4 veces las elecciones seguidas. ¿Habrá sido un buen presidente? Sí. Número 2, Winston Churchill, el que bebía whisky y fumaba opio. Winston Churchill, ex primer ministro de Gran Bretaña, considerado uno de los más grandes líderes en tiempos de guerra, ganador del Premio Nobel de Literatura y nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos. El número 3 fue Adolfo Hitler, y de este no investigué nada. Extraño, por cierto, mis hermanos, muy extraño. Pero qué gran error es juzgar a alguien solo por sus hábitos. Dejemos de juzgar a la gente antes de conocerla, porque la verdad nos podría sorprender. Antes de emitir un juicio cualquiera, debemos pensar si este ayudará a animar o desanimar. Antes de decirle algo a tu hijo, piensa bien si lo vas a animar o a desanimar. Antes de decirle algo a tu esposa, piensa bien si la vas a edificar o a destruir. Antes de decirle algo a tus empleados, piensa bien si los vas a reunir o los vas a desparramar. Antes de decir algo, piensa bien si vas a multiplicar o vas a dividir. Y dividir es un acto antagónico, opuesto, satánico, opuesto a los propósitos de Dios para la iglesia y para la familia. El juicio precipitado y la crítica infundada han sido y siguen siendo una de las causas por las que muchas familias terminan divididas. Pareciera que la meta es imponer la opinión propia aún por encima de la integridad de los demás. El padre juzga al hijo cuando lo ve llegar vestido de cierta forma. No sé cómo, pero consiguió una chamarra negra de cuero con picos aquí para que no lo abracen. Y el papá lo juzga. ¿De dónde sacaste esa chamarra? ¿Quién te la dio? ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Por qué traes los ojos pintados de negro abajo? ¿Por qué traes esas botas negras? Primero lo juzgas sin intentar primero ganarte su corazón. ¿Lo va a ganar para Cristo? ¿Lo va a alejar más? En una ocasión, mis hermanos, yo me hice
a un amigo que me hacía el servicio de cortarme el pelo, una peluquería, y en las visitas que yo le hacía, yo le compartía que trabajo aquí en la iglesia y todo esto, y él tuvo a bien, en confianza, decirme lo que estaba viviendo con su hijo. Y me dijo: oye, Julio, ¿tú qué opinas? Fíjate que mi hijo me llegó el otro día vestido todo de negro, con botas, con chamarra, todo pintado, así como se los describí hace un momento, ¿no? Todo de arqueto, pues. Llegó. No, pues inmediatamente yo me enojé y le dije a él, Julio, le dije: pero ¿por qué te vistes así, hijo? No te ves bien, te ves mejor con la otra ropa. Ay, no, ¿de dónde sacaste esas ocurrencias, hijo? Así me lo decía él. Yo le decía: es que, ay, me dio coraje. Dije: ya de andar metiendo ahí, ¿y qué se ha de estar metiendo también? Ha de estar drogándose. Ay, no, empecé a regañar y nos enojamos. ¿Tú qué harías, Julio? Y le dije: Señor, dame sabiduría. Yo estaba soltero todavía, imagínese. Y yo le dije: mira, mi opinión, yo le diría: ¿dónde se compró esa ropa para comprarme yo otra a mi talla? Vestirme yo de negro como él y llevármelo a los tacos. Porque aunque sean de arquetos, les gustan los tacos. De tripa de bistec, de buche, de suadero y al pastor. Vístete como él e invítalo a cenar. Y dile: hijo, qué buena onda traes. Yo también me gustan mis pantalones negros. Mucho calor, pero... Y gánate su corazón. No, hombre, casi me tusa todo cuando le estoy diciendo lo que haga. No me vayas a tusar. No, se quedó así, me dijo: no se me había ocurrido. Pues no, lo primero que viene a la mente es juzgar. Pablo dijo a los romanos: por eso ya no debemos criticarnos unos a otros. Versión Dios habla hoy. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. ¿Cómo reacciona el hijo que fue juzgado precipitadamente? Él mismo, el hijo, juzga a su padre como de injusto, le grita, deja de hablarle, y el joven ya no quiere saber nada de la iglesia, si es que el papá se presume de cristiano. Este fenómeno, mis hermanos, de juzgar a alguien por su aparente y grave error y romper la relación se da en este sentido, pero en muchos más de los rubros, ámbitos. Se da del padre al hijo, del líder hacia el consiervo, del patrón hacia el empleado y viceversa, porque también los hijos, los consiervos y los empleados emiten juicios injustos hacia sus superiores, también ellos. Juicio y demanda. Pablo dijo también: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cómo se interpreta esto, mis hermanos? Bien, en su bondad Dios retarda su juicio para darnos tiempo para que nos arrepintamos. ¿Sí o no? Dios no te juzgó primero te tiene paciencia a ver si cambias, igual que a mí. Si Dios hubiera lanzado su juicio de inmediato sobre ti, ¿hubiera sido un juicio justo? Sí, ¿cómo no? ¿Quién dijo que no? Repito, si Dios hubiera lanzado de inmediato su juicio sobre ti por tu pecado, ¿hubiera sido un juicio justo? Sí. ¿Lo merecías? Sí, pero se esperó. Y nos tiene paciencia. Eso es lo que dice Pablo. Ignoras las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. O sea, ¿cuánto te está esperando longanimidad? ¿De longaniza? ¿De largo? De ahí viene long, largo. Tanto te tengo paciencia y no te arrepientes. ¿Y tú ya lanzaste el juicio hacia tu hermano? ¿Ya le dijiste hasta de lo que se va a morir? ¿Y de qué color va a ser el ataúd? Eso dice Pablo.
Mis hermanos, es muy fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación humana. Nada que ver. Nada que ver la paciencia de Dios con la aprobación humana. La aprobación humana tiene mecha corta. La paciencia de Dios es... ¿Cuántos saben que viene un juicio final de Dios? Y que va a ser verdadero. Pero Él se está esperando que todo mundo se arrepienta, porque Él no quiere que nadie se pierda. Los estoy esperando, los estoy esperando. Nos está esperando a ti y a mí que cambiemos y que nos mantengamos perseverantes hasta el final. Los padres y esposos, los matrimonios, al no ponerse de acuerdo, se recriminan mutuamente sus posturas, sin primero conocer a fondo el corazón y las circunstancias del cónyuge, y comienza la ruptura de la relación, acumulando así asuntos que el orgullo ya no les permite solucionar. Vienen los matrimonios a consejería, uno está en medio escuchándolos a los dos y parece que uno está viendo un partido de tenis. Ella le tira a él a ella le vuelve a responder, él a ella otra vez, delante del pastor. Ella solo quiere hablar de lo que hace mal él y él solo quiere hablar de lo que ella hace mal. ¿No están cansados? ¿No se cansan? El que se cansa dice, dame el divorcio. El juicio infundado trasciende y surge también el bombardeo de críticas por los familiares de ambas partes, que desconocen la situación a fondo, y la división se hace aún peor y mayor. Y las familias relacionándose, pero cada una desde su trinchera. Dice Pablo también a los romanos, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Eso es a lo que yo le llamo el juicio entrometido. ¿Quién eres tú para criticar al siervo de otro? Es que no me gusta, pastor, como mi hermano educa a sus hijos. Son sus hijos, déjalo. Es que no me gusta cómo mis nietos están siendo educados por mi hija. Son sus hijos, déjela, hermano. Déjelos. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo. Pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. El Señor puede hacer algo en esa situación en donde tú quieres hacer algo queriéndote meter, pero no es correcto. Si juzgar infundadamente es dañino, ¿cuánto más cuando juzgamos donde no es nuestra jurisdicción? Hacemos más orando por los problemas de nuestros familiares que criticándolos y juzgando la situación sin previo conocimiento. Que los abuelitos oren por sus hijos para que sepan educar a los nietos. Y los demás familiares, las cuñadas oren por los cuñados. Es una guerra ahí. Y cada vez la reunión de Navidad tiene menos participantes. Y todo por lanzar juicios desmedidos, especulativos y discriminatorios. Y lo peor, sin saber la verdad. Hay que pedir sabiduría en las situaciones que surgen con los sobrinos, con los cuñados, con los tíos, con los abuelos, con los suegros, así sucesivamente, para que todo se solucione en la gracia de Dios, no con nuestros juicios. ¿Sabe usted, mi hermano, también que murmurar es juzgar? ¿Cuántos sabían que murmurar es juzgar? Sí, así es. Así es, murmurar es juzgar. La palabra de Dios no le da ninguna ventaja ni justificación al juicio infundado. Si murmuramos, estamos juzgando. Dice el apóstol Santiago, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, eres juez entonces. Pero no, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Orando unos por otros, los problemas sí se resuelven y la unidad familiar se refuerza. Pero cuando juzgamos,
Nos vemos mal y somos los divisores en la operación. Es que no me puedo quedar callado, pastor. No, sí puede. Sí puede. ¿Verdad que sí podemos? En el momento en que Jesús fue arrestado y en que lo acusaron y él respondió cuando le decían, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo, yo soy, y está en la Biblia con mayúsculas, ¿lo ha visto? Ya todo encadenado, yo soy. Y no volvió a decir una sola palabra hasta que estuvo colgado en la cruz. Se paró frente a Nerón, a Herodes, discúlpeme, Herodes Junior, no Herodes el Grande. Se paró frente a Herodes y Herodes, un desquiciado, le preguntó, Jesús, ¿me puedes hacer un milagrito? Dicen que haces milagros y grandes cosas, y Jesús no le respondió una sola palabra. Herodes lo juzgó y le dijo, llévense a este loco. Jesús lo arregló todo, mis hermanos, sin emitir una sola palabra. El cordero que fue llevado al matadero no emitió ninguna palabra y todo lo arregló. Los cristianos de una ciudad llamada Corinto, en su obstinación por juzgarse unos a otros y juzgar a los líderes, se volvieron expertos en el tema de la división. Pablo los llamó niños y carnales en la primera carta, capítulo 3, y les hizo una seria advertencia en cuanto a juzgar y dividir. Estaban dividiéndose y terriblemente. Uno decía, a mí me gusta como predica Pablo. No, ¿quién va a predicar hoy? Apolos. Entonces no voy a la iglesia, yo quiero que predique Pablo. No, pero va a venir Cefas. Tampoco, yo me quedo con Pablo. Y hacían partidos de los predicadores y una división. Y Pablo les dijo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios son ustedes, que es santo. El templo santo de Dios, mis hermanos, somos nosotros. Si Jesús es el Señor de tu vida, tú eres el templo de Dios. Tu familia es el templo de Dios. Y la iglesia, los cristianos, somos el templo de Dios. Cuidado con tocar un solo ladrillo de ese templo con tu juicio precipitado. A quien se atreva, el Señor lo va a destruir, y Satanás encabeza la lista. Quien divide, destruye, pero quien divide también será destruido. Esto que Pablo afirmó entonces, mi hermano, de que el que divide o destruye el templo de Dios también será destruido, el Señor Jesús ya lo había enseñado anteriormente, cuando Él estableció, diciendo, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que ustedes miden, serán medidos. Así. Cuando juzgamos entonces, ¿qué hacemos, mi hermano? Distinguimos, bien, discernimos también, para decidir lo que llevará a resolver cada situación. Se presenta una situación en tu casa, con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con un familiar X, una situación que tú debes de entrar en acción para que se arregle, te tocó. ¿Cómo vas a juzgar? ¿Cómo vas a distinguir cada cosa? ¿Cómo te vas a informar? ¿Cómo vas a conocer para poder tomar una decisión de lo que hay que hacer para llegar a una solución? Llegado ese momento, yo te pregunto, ¿has tenido el cuidado de juzgar en base al mandamiento de Dios o sueles juzgar en base a tu criterio? Qué grave error cuando usamos nuestro criterio. Está la esposa diciéndole al esposo, oye, fíjate que he leído en la Biblia que con los hijos debemos hacerle así. No, mira, el problema que traemos con nuestro hijo, lo vamos a arreglar tú y yo. La Biblia aquí no tiene que ver nada. Bueno, es tu propio criterio. Fíjese, a los fariseos, quienes no cesaban de juzgar a Jesús bajo su propio criterio, sus juicios hacia Jesús llegaron al grado de blasfemias. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes juzgáis según la carne. Según lo que ustedes piensan y su criterio, así juzgan ustedes. Y fíjese lo que Jesús dijo. Yo no juzgo a nadie. ¿Le gusta repetir palabras que Jesús dijo? ¿A quién le gusta? Pregunté.
¿Quiere repetir estas palabras de Jesús conmigo? ¿Quién quiere? El que quiera hacerlo, diga conmigo: yo no juzgo a nadie. Palabras del Maestro. ¿No se sintió libre? Todo eso que usted trae atorado, que quiere ir a decirle a usted repite las palabras del Maestro. No es una terapia, ¿eh? Respire profundo. Yo, qué tonterías, ¿no? No, repita lo que el Maestro hace y punto. Es decir, obedezcamos. Yo no juzgo a nadie. Lo tuve que poner en mayúsculas aquí en mi sermón, mi hermano. Y dijo Jesús además: y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no lo hago yo solo. No es mi criterio, sino el Padre y yo que me envió. ¿Tú juzgas bajo tu criterio, mi hermano, o bajo el mandamiento de Dios? Si Jesús, siendo el justo y verdadero, como Juan lo llama, no juzga a nadie, y cuando decide hacerlo no lo hace solo, ¿dónde quedamos usted y yo? Si juzgas a quienes te rodean y a las situaciones solo en base a tu criterio, y ya notaste que nada se resuelve, prepárate para el derrumbe de tu familia, de tu ministerio, de tu empresa y de tu realización personal. ¿Sabes qué estás haciendo al emitir juicios falsos o juzgando solo en tu propia opinión? Estás poniéndole explosivos a tu edificio. Y va a ocurrir una demolición. Retractarte de juzgar y pedir perdón es quitar esos explosivos. Explosivos, ¿verdad? Válgame el ejemplo, explosivos. Vaya conmigo, mi hermano, por favor, para ir al final de este tema, a Mateo 7, si es tan amable. Mateo 7:3. Verso, ya le dije, perdón, 7, 3 y 4. Léalo conmigo en silencio, yo lo voy a leer en voz alta. Es la continuación del verso con el que comenzamos, Mateo 7, 1 y 2, vamos a 3 y 4. ¿Lo tienen todos? Me dice amén, por favor, si lo tiene. Muy bien. Jesús pregunta: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O qué dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y hay aquí la viga en el ojo tuyo. No sé si usted notó, mi hermano, pero al inicio yo le dije el título de este mensaje y no sé si usted se lo quedó grabado, lo anotó y le notó algo raro al título. El título se llama: primero tu viga, después mi paja. ¿Está bien esa perspectiva? ¿Sí o no? No. La perspectiva de Jesús es: primero mi viga, después tu paja. Pero el título es, parece como el Chavo del 8, ¿verdad? Pero el título es: primero tu viga, después mi paja. ¿Por qué? Porque así pensamos. Así pensamos cuando juzgamos en la carne, como Jesús dijo a los fariseos. En la perspectiva de Jesús, su mandamiento en este pasaje, lo correcto es: primero mi viga, después tu paja. Pero somos propensos a juzgar antes de autoexaminarnos. Algo muy difícil, mi hermano, y de lo cual pocos echan mano cuando deben de hacerlo, es la autoevaluación. Y más difícil aún es sincerarnos con Dios y permitirle que nos diga en qué debemos cambiar nosotros primeramente. Nosotros primeramente. Le voy a decir algo que es muy lamentable. Es lamentable, pero es más fácil sorprendernos de la paciencia que Dios tiene con otros que humillarnos ante Dios cuando Él tiene paciencia con nosotros. Es más fácil sorprendernos de la paciencia que Dios tiene con otros. ¿Cómo que le tienes paciencia, Señor, a Él? Es más fácil eso que humillarme de inmediato al darme cuenta que Dios me está teniendo paciencia a mí. La instrucción de Jesús es clara y contundente. Jesús, vamos a aclarar algo, mis hermanos. Jesús no está diciendo
que solo veamos nuestro error y que no veamos el de la otra persona. No, ¿verdad que eso no está diciendo? No, no está diciendo eso, usted lo sabe. Lo que Jesús dice es que primeramente identifiques bien tu error para que entonces puedas ver bien y ayudar a corregir el error del otro si es necesario. Porque a veces cuando uno corrige sus errores, Dios corrige los de los demás. ¿No le ha tocado eso? Pero hay algo más aquí. Yo empecé a cuestionar ¿por qué Jesús lo hizo así? Y tuve una respuesta. En el sentido de aprender, no de cuestionar para hacer dudar, no. Jesús dice que quien mira la paja en el otro ojo debe ver antes la viga en el suyo. Yo me pregunté, mi hermano, así como con cierto espíritu de berrinche, le dije: Jesús, ¿por qué no es paja y paja? O sea, de mi esposa, ¿por qué no es paja y paja en vez de viga y paja? ¿Por qué hacia con aquella persona con quien yo tengo un conflicto, por qué no es él el de la viga y yo el de la paja? ¿Por qué, Señor? ¿No has visto el error que cometió? ¿No te diste cuenta? Señor, si tú compararas el error que cometió ella con el mío, ella es la de la viga. La neta, Señor. Por favor, Señor. Ella es la de la viga. Yo apenas, si me viene el espejo, no veo nada, Señor. Una pajita ahí. Nadie te puede decir nada. Nadie te puede decir que cometes un error. Nadie te lo puede decir. Porque inmediatamente reviras con: yo, tú eres la culpable. Esa es la perspectiva de Jesús. Por eso Jesús no dijo: quita tu paja para que le ayudes a ella a quitar su paja. Ah, no. Quita tu viga para que le ayudes a ella a quitar su paja, y viceversa. ¿Por qué no es paja y paja? ¿Por qué es viga y paja? Porque Jesús quiere que siempre veamos una paja en el ojo del otro, para que estemos conscientes que siempre habrá una viga en el nuestro. ¿A dónde me lleva eso, Julio? A no mirar nunca los defectos de los demás más grandes que los nuestros. Y puedes poner como ejemplo a quien tú quieras: a tu jefe, a tu empleado, a tu papá, a tu hijo, a tu pastor, a tu cónyuge. ¿Y en qué nos ayuda a mirar nuestros defectos siempre más grandes que los de los demás? Nos ayuda e impulsa a ser humildes todo el tiempo. El de la viga soy yo, la de la paja es ella. Y si eres completamente humilde, lo que vas a decir al final es: el de la viga soy yo, ella es un ángel. A ese grado. Ahí está el reto, mi hermano. Lo que Jesús está diciendo en realidad es: ve tu error y punto. Ya le podrás ayudar al otro con el suyo. Si yo te aviso, pero ponte a ver los tuyos. Yo llegué a este punto, mi hermano, para concluirle cómo es que precisamente por esta razón hay conflictos en las familias que no se pueden resolver. Dígame usted, ¿por qué no? Esta es la razón. No reconocemos nuestras fallas. Todo mundo tiene viga. Yo soy el único que tiene una paja. Tienes un problema. Es lo que tienes. No entiendes que hay que ver tus propios errores antes que los de los demás. Hay que ser humilde. Y la humildad, mis hermanos cristianos, es el núcleo de la vida cristiana. Es el núcleo. Con humildad todo se arregla. ¿Tienes algún problema matrimonial o familiar? Yo te reto a que seas humilde y me vas a venir a contar que resolviste el problema, porque con humildad todo se arregla. Todo. Porque cuando de errores se trate, en el ojo de mi hermano siempre habrá una paja y en el mío siempre habrá una viga. Y a quienes insisten en no adoptar esta postura y persisten e insisten en decir: yo soy el de la paja, ella es la de la viga o él es el de la viga, bien, Jesús dice: hipócrita,
Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, de tu esposa, de tu patrón, de tu empleado, de tu hijo o de quien sea. Pablo dijo a los romanos: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Cuando tú y yo, mi hermano, lleguemos delante de Dios, Él no te va a pedir que le hables de tu esposa, Él no te va a pedir que le hables de tu empleado, Él no te va a pedir que le hables de tu hijo, te va a pedir que le hables de ti. Vamos a dar cuenta de nosotros. Vas a estar tú a solas con Dios hablándole de ti y Él va a indicarte todo lo que vio de ti en esta tierra. Así dice la Biblia, cada uno de nosotros dará cuenta de sí, pero nos gusta dar cuenta de otros. Lo primero que yo pregunto a una mamá que viene y me dice cómo se está comportando su hija, viene y me dice lo que es su hija, barbaridades de su hija. Está bien, se está portando mal la hija o el hijo, pero de inmediato le digo: hermana, ¿y usted cómo se porta? Pero no estamos hablando de eso, pastor. Sí, mi hermana, porque usted es la que vino. Usted es la que vino aquí y usted es más grande que su hija. Usted es más madura que su hija, que su hijo. Dé cuentas de usted, no de nadie más. Es fácil dar cuenta de otros, pero vamos a dar cuenta de nosotros. Por eso cuando sientas enojo por el pecado de alguien más, debes de tener cuidado. Yo debo de tener cuidado. Debemos hablar contra el pecado, pero debemos hacerlo con espíritu de humildad. Salomón escribió: la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Alguien dijo que hay 3 cosas que no se pueden recuperar: el tiempo, las oportunidades y las palabras que dijimos. Ya las hablaste, ya juzgaste, ya las dijiste. Intenta pidiendo perdón. Es la única manera. Pablo dijo una vez más a los romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, es decir, del juicio. Entonces, mi hermano, por nuestro pecado somos más que merecedores de ser juzgados y condenados. Pero Jesús en su misericordia, en lugar de juzgarnos, nos amó y se entregó para salvarnos. En lugar de juzgarnos, Jesús nos justificó. Y somos libres del juicio, y del juicio justo. Libremos nosotros a todos los que nos rodean de nuestros juicios injustos. Por respeto a la palabra de Dios, mis hermanos, quiero invitarle que nadie se salga y que leamos en voz alta, puestos de pie, discúlpenme, mejor dicho, Zacarías 7, si me quiere acompañar, puestos de pie en respeto a la palabra del Señor, porque el Señor está hablando aquí a través de Zacarías, es una profecía. Zacarías 7, 8, si me ayuda a leer, por favor. ¿Listos? Me dice amén si lo tiene, o si usted quiere escuchar con toda atención, está perfecto. Escuchemos la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Zacarías 7, 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, o sea, siguieron igual. 12. Y pusieron su corazón como diamante, o sea, durísimo, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó. ¿Quién clamó, mi hermano? ¿Quién nos ruega que cambiemos y dejemos de juzgar? El Señor. Así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos quieren que el Señor los oiga aquí? Ya sabemos qué hacer, mi hermano. Vamos a orar, le invito. Señor Jesús, gracias por tu palabra esta tarde. Nos hemos
deleitados, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es un banquete, es proteína pura, es vitamina a nuestro corazón. No es comida chatarra, Señor, que nos deja igual o peor de como entramos a tu casa. Dale gracias, mi hermano, con tus propias palabras. Dile: Jesús, tú dijiste: yo no juzgo a nadie. Líbrame, Señor, del juicio injusto. Líbrame de tener malos pensamientos en mi corazón contra mi hermano. No quiero que llegue el día, Señor, en que yo clame a ti y ya no me escuches. No quiero que llegue el día en que por mi terquedad y mi necedad yo sea quebrantado y nada pueda restaurarme. No, Señor. Gracias por ayudarme a entender lo importante que es orar y pedir e interceder y no juzgar. Cuando se trate de juzgar y distinguir entre lo bueno y lo malo, quiero hacerlo en base a tu mandamiento, no en base a mi criterio. Dile, mi hermano, en voz alta: Señor, hago a un lado mi criterio, hago a un lado mi mentalidad y me fortalezco en tu mandamiento para juzgar y discernir correctamente. No vuelvo a juzgar en base a mi criterio, Señor. Pediré perdón a quien yo he juzgado mal. No volveré a murmurar, Señor, porque murmurar es juzgar y a ti no te agrada. Muchas gracias, Señor, por tu palabra tan explícita, tan fuerte y tan poderosa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Feliz día.